En este video analizaremos un programa que resuelva el siguiente problema. Se solicitará al usuario un número constante de calificaciones, las cuales se almacenarán en un arreglo y posteriormente se imprimirá el promedio de las calificaciones en pantalla. Es decir, se pedirá al usuario teclee las calificaciones. El programa calcula el promedio, que es la suma de las calificaciones entre el número de las mismas, e imprime el resultado en pantalla. Empezaremos por definir el diagrama de flujo del algoritmo, comenzando con el inicio. Posteriormente se define una constante max que especifica el tamaño del arreglo. Se inicializa con 0 las variables asociadas a la suma y el promedio y se define un arreglo de enteros de tamaño max. Se inicializa con 0 el valor de la variable i, la cual nos servirá para manipular el ciclo. Se verifica si la variable i es menor a la variable max, es decir, al tamaño máximo del arreglo. Si lo es, se imprime un mensaje al usuario indicando que inserte la calificación. Se lee el valor tecleado por el usuario y se insertará dentro de uno de los elementos del arreglo. Se incrementa el valor del índice del arreglo y se continúa con la siguiente iteración del ciclo. Cuando el ciclo termine, es decir, que se llegó al valor máximo del índice del arreglo, se inicializa nuevamente a la variable i con un valor de 0. Se verifica que la variable i sea menor al tamaño máximo del arreglo, es decir, menor a max. Si lo es, se suma el contenido de la variable suma con el elemento del arreglo indicado por el índice i y el resultado se almacena en la variable suma. Se incrementa en 1 a la variable i y se continúa con la siguiente iteración del ciclo para obtener la suma de las calificaciones. Una vez que se concluye con el ciclo, es decir, se llegó al valor máximo del índice permitido por el arreglo, se calcula el promedio dividiendo el contenido de la variable suma con el contenido de la variable max, que representa el tamaño del arreglo. Se imprime el promedio en pantalla y se termina con el algoritmo. Una vez obtenido el diagrama de flujo del algoritmo, es muy sencillo definir el pseudocódigo. Comenzamos con la palabra inicio. Se define una constante max con valor de 5 para indicar el tamaño del arreglo. Se inicializan con 0 las variables asociadas a la suma y el promedio. Se define un arreglo de enteros llamado calif. Se define un ciclo desde que inicie desde 0 hasta que i sea mayor o igual a max y por cada iteración del ciclo se incrementa en 1 la variable i. Se imprime un mensaje al usuario para que teclee la calificación. Se lee el valor especificado por el usuario y se almacena en el arreglo dentro del índice indicado por la variable i. Y se concluye con el ciclo desde. Posteriormente, se define otro ciclo desde que inicie desde 0 hasta que i sea mayor o igual a max y por cada iteración del ciclo se incrementa en 1 a la variable i. Se calcula la suma sumando el contenido de la variable suma con el contenido del elemento del arreglo especificado por el índice i y el resultado se almacena en la variable suma. Se concluye con el ciclo desde. Se calcula el promedio dividiendo el contenido de la variable suma con el contenido de la variable max. Se imprime el promedio en pantalla y se concluye con el pseudocódigo. Una vez obtenido el pseudocódigo, es muy sencillo traducirlo al lenguaje C. Se inicia especificando las bibliotecas de funciones que se utilizarán en el programa. En este caso, tan solo se requiere de la biblioteca stdio.h. Se define una constante llamada max y se inicializa con un valor de 5. Como se observa, las constantes se definen con la directiva define, no utilizan el operador de asignación igual y no terminan con un punto y coma. Se define la función main, la cual no recibe parámetros y regresa un valor entero. Se declara un arreglo de flotantes de tamaño 5. Se declara una variable i de tipo entero.
Se declaran dos variables de tipo float denominadas suma y promedio y se inicializan con un valor de 0. Se define el primer ciclo for desde i igual a 0 y se ejecuta mientras i sea menor a max, y por cada iteración del ciclo se incrementa en 1 a la variable i. Por cada iteración del ciclo se invoca la función printf para imprimir un mensaje al usuario indicando que teclee la calificación. Se invoca la función scanf para que lea el valor flotante y lo almacene en el elemento del arreglo especificado por el índice i. Como se observa en el slide, se utiliza el operador ampersand para obtener la dirección de memoria del elemento del arreglo. Posteriormente se define el segundo ciclo for, que va desde i igual a 0 y se ejecuta mientras i sea menor a max, y por cada iteración del ciclo se incrementa en 1 a la variable i. Por cada iteración del ciclo, se suma el contenido de la variable suma con el elemento del arreglo indicado por el índice i, y el resultado se almacena en la variable suma. Una vez concluido el ciclo, se calcula el promedio de calificaciones dividiendo el contenido de la variable suma con el valor de la variable max, y el resultado se almacena en la variable promedio. Se invoca la función printf para imprimir el promedio en pantalla. Se indica el valor de retorno de la función main y se concluye el programa.